Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les estaremos explicando o más bien introduciendo en lo que son los lenguajes de programación. Mi nombre es Brando Gutiérrez, estoy en compañía de mi amigo Luis Rivero, mucho gusto. Introducción a los lenguajes de programación. Primero, debemos saber qué es la programación. ¿Qué es la programación? Se le llama programación a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación en una computadora para realizar un programa. Es decir, la programación es el uso de códigos mediante algoritmos para la creación de un programa. Y ahora, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos para cumplir una determinada tarea. Bueno, ahora les vamos a mostrar un ejemplo de un algoritmo. En este caso, vemos que la lámpara no funciona y vamos a buscar la solución. Primero, verificamos si la lámpara está enchufada. Si está enchufada y no enciende, el foco está quemado. A lo que procedemos, reemplazar el foco, y si no funciona eso, cambiar la lámpara. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es un lenguaje de programación. Podríamos establecer un lenguaje de programación como el idioma mediante el cual el programador, en nuestro caso nosotros, nos vamos a comunicar con la máquina mediante una regla sintáctica y semántica, la cual va a permitir que la computadora lo interprete. Aquí tenemos un concepto, que este concepto dice que los lenguajes de programación son el idioma utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una computadora, que es donde principalmente programamos nosotros. Consiste en un conjunto de símbolos y reglas semánticas y sintácticas que definen una estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Este conjunto de reglas es lo que nos va a permitir a nosotros comunicarnos en lenguaje máquina. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de una aplicación en un lenguaje de programación. Principalmente vamos a hablar sobre la estructura Java. Java es un lenguaje de programación, como les venía diciendo anteriormente. Hay varios lenguajes de programación, podemos encontrar Python, Java, JavaScript, CSS, PHP, entre otros. Entonces, vamos a empezar a hablar de la estructura de Java. ¿Qué podemos decir? Un programa puede construirse empleando varias clases. ¿Qué son las clases en un programa? Las clases vendrían siendo una plantilla, la cual nos va a permitir darle forma al objeto. En este caso vamos a nuestro ID, el NetBeans, donde vamos a encontrar nuestra clase, que nuestra clase vendría siendo esta. La clase siempre es pública, encontramos nuestra clase pública y nuestro nombre, donde nuestra clase empieza aquí y termina aquí, en nuestra última llave. Entonces, seguimos hablando, entonces encontramos que la clase contiene el programa, rutina o método principal. Esta es otra parte de nuestra estructura, la cual se utiliza. Vamos a nuestro NetBeans, aquí estamos probando con Java. Aquí encontramos nuestro método principal, nuestro método main, el cual nos permite inicializar y finalizar nuestro código. Dentro de esta llave y esta llave que encontramos por acá abajo, recuerden que anteriormente habíamos dicho que esta. Ahora para nuestro método principal vamos a encontrar esta. Vamos a poner un poquito, está muy pegado. Total, bueno, entonces encontramos aquí nuestro método principal, nuestro método main, que inicializa aquí y termina aquí. Y dentro de estas dos llaves que vamos a empezar nosotros a programar, a escribir nuestro código. Vamos a pasar a la diapositiva. Entonces, incluye las sentencias del programa principal. Estas sentencias se separan entre sí por caracteres de punto y coma. La estructura de un programa Java es la siguiente. Como les venía diciendo, contamos principalmente, bueno, el nombre de nuestro paquete, donde viene incluido nuestro programa. Entonces encontramos nuestra clase. El nombre de nuestra clase en este caso es laboratorio. En el nombre de la clase encontramos nuestro método principal, que es nuestro método main, y la estructura de nuestro código, que es donde vamos a escribirlo. Ahora seguimos con qué son los identificadores y las palabras claves. Entonces, las palabras claves son palabras reservadas, predefinidas y específicas que tienen un significado especial dentro del lenguaje que vamos a trabajar. Hay que recalcar que en diferentes lenguajes manejan diferentes palabras clave. Entonces, las palabras clave ayudan a definir cualquier declaración en el programa. Un nombre particular generado por un programa para definir una variable, estructura, clase o función. Se llama identificador. Entonces vamos a pasar acá. Así no la diapositiva un momentico. Entonces, para mostrar unas palabras claves que tenemos en Java.
Aquí encontramos nuestras palabras clave. En este caso aquí encontramos diversas. Encontramos, por ejemplo, la definición de tipos de datos. Encontramos lo que son los boolean. Encontramos la palabra que vimos antes, que es la class. Encontramos float, que es otro tipo de datos. Encontramos estructuras repetitivas. Encontramos condicionales, como es el if, el else, entre otros. Encontramos aquí int, que es otro tipo de datos, del cual le vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a pasar a NetBeans para mostrarles un ejemplo de las palabras clave. Entonces, si queremos nombrar una variable, debe de ser con una palabra que no sea reservada, porque si intentamos nombrar una variable con un int, no nos va a dejar porque es una palabra reservada de este programa en general. Vamos a hablar ahora float, tampoco nos deja, ya como les digo, son palabras definidas ya, son palabras reservadas por nuestro programa. Regresamos a nuestra diapositiva y ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos. Bueno, para tú poder establecer, declarar una variable en Java, primero tienes que definirla. Una vez que la defines, la puedes nombrar. En este caso, vamos a la diapositiva, encontramos varios tipos de datos. Encontramos tipos de datos numéricos, que dentro de estos tipos de datos numéricos encontramos enteros, float, doubles. Los enteros son los números que encontramos sin coma, sin ningún tipo de decimal, y los floats son unos que sí vienen con decimales. Los doubles son unos que son como los floats, pero a diferencia son que puede almacenar un número más grande de decimales y puede utilizarlo cuando necesita hacer un cálculo exacto. Entonces, vamos a nuestro NetBeans. En este caso vemos que estamos utilizando float, es un tipo de datos que vamos a manejar. Acá cuando declaramos esto, cuando declaramos nuestra variable, la declaramos como float y le damos nombre a nuestra variable. Podemos cambiar el tipo de datos. Por ejemplo, si vamos a ejecutar este programa, vamos a ejecutarlo y aquí vamos a decir que esto es una tarifa. Entonces vamos a decir que recorremos 5 kilómetros. Siempre nos va a dar, no nos va a dar error. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tipo float. Aquí podemos ingresar valores enteros o decimales. Si ingresamos un valor decimal, 10,8, no nos va a dar error. En cambio, si al momento de ingresar nuestro tipo de datos, ingresamos con un int, ya aquí sí nos va a dar un error. Si ingresamos con decimales. Int y ¿dónde más hay un int por aquí? Vamos a probar y vamos a ingresar un decimal para que vean que nos va a dar un error porque lo establecimos como decimal. Este tipo de datos no podemos ingresar un número que no sea un decimal. Entonces vamos a seguir y ahora vamos a hablar sobre qué son variables y qué son las constantes. A continuación, ¿qué son las variables y constantes? ¿Qué es una variable? Las variables se emplean para almacenar información en un programa y pueden llenarse de símbolos, etiquetas o constantes. Una variable es el tipo de datos más básico en el lenguaje de programación. En el lenguaje de programación se pueden utilizar variables para almacenar diferentes tipos de datos como números, palabras, cadenas en la memoria del ordenador. Estas variables pueden cambiar o variar en la ejecución de un programa. ¿Qué es una constante? Las constantes son tipos de datos que no son mutables. Como en toda la declaración de tipo, es necesario asignar un valor a la constante en el momento de la declaración. A las constantes se les debe asignar un valor cuando se declaran. La única excepción es si la constante se declara como final. Declarar una variable final como constante significa que no puede ser reasignada, incluso si tiene un valor inicial. En algunos lenguajes de programación, como C, utilizan constants para declarar constantes y permiten asignarle valor en el momento de la declaración. Esto puede hacer que el código sea más legible y eficiente para usar porque elimina la necesidad de declarar, inicializar por el separado. En las constantes, este es un valor fijo que no puede cambiar ni modificarse en la ejecución de un programa. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre los operadores aritméticos que tenemos en Java, cómo los utilizamos. Podemos encontrar varios tipos. Tenemos la suma, resta, multiplicación, división y el residuo. Estos son los símbolos que utilizamos para poder hacer las operaciones dentro del programa.
Aquí tenemos la definición, cómo se simboliza, y acá tenemos los operadores, el orden en cómo se proceden a resolver. Entonces, primero, si tenemos una ecuación en Java, primero vamos a, bueno, el programa lo que va a hacer es primero a resolver los paréntesis, luego siguen las multiplicaciones y las divisiones, y por último terminamos como la suma y la resta, es como la jerarquía de que siguen las operaciones matemáticas. Estos son los operadores, estas son las operaciones numéricas, por decirlo de esa manera. Ahora tenemos los operadores lógicos. Nuestros operadores lógicos son el y, el or, que es como un o, y encontramos el not. Entonces, en este caso tenemos una expresión la cual se interpreta de la siguiente manera. Tenemos de que 0 es menor que A y que A es menor que 100. Lo interpretamos de la siguiente manera y la aplicación vendría siendo esta. Entonces, al momento de uno utilizar alguna de estas expresiones lógicas en el programa, tendríamos que utilizar estos símbolos que tenemos aquí. La doble I, esta que tenemos acá que son unos... Esto se ve bien, son... No me acuerdo el nombre de ese. Y haciendo interrogación. Vamos a pasar ahora con Entorno de desarrollo integrado IDE. Es una herramienta de desarrollo para editar código, acceder a una terminal, ejecutar un script, depurar y compilar utilizando un único entorno. Esta aplicación es muy útil y eficaz para los programadores, ya que les ayuda mucho en la tarea de realizar un código. Bueno, aquí estoy en el bin, que es un ID que sirve para la ejecución, creación y depuración de un programa en Java. Muchas gracias por todo ver el video. Muchas gracias, Pri.